EBG integra culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes y docentes latinoamericanos que comparten sus conocimientos trascendiendo fronteras. Si ya eres nuestro alumno, es importante que conozcas cómo utilizar la plataforma educativa. Primero, debes ingresar al sitio web www.ebg.se. Segundo, en el menú principal debes ingresar a Área de Alumnos. Tercero, ingresa tu correo y contraseña con el cual te registraste en el curso. Cuarto, una vez que ingreses en la plataforma educativa, debes dirigirte a la fotografía del curso para que se despliegue el contenido. Quinto, los recursos que encontrarás en la plataforma son solicitud de certificado, ingresar a las clases en tiempo real, descargar documentos de la biblioteca virtual, revisión de notas. Sexto, cómo utilizar la plataforma educativa. Clic en la lección correspondiente. Si encuentras el botón Ver los cuestionarios de la lección, debes ingresar para resolverlo. Llenar los campos correspondientes a continuación. Seleccionar la opción Completar el cuestionario. Tienes el botón de Contactar con el profesor. Education Business Group. Una nueva forma de pensar. Hola a todos, tengan todos muy buenas tardes y buenas noches para algunos. Este día vamos a hablar acerca de el trastorno de personalidad evitativo. ¿Cuáles son las causas y los criterios diagnósticos? No sé si me escuchan muy bien, si no hay problemas con el audio. No sé si se escucha y se puede ver la pantalla. Quisiera que por favor me confirmaran. Perfecto. Muy bien. Entonces, antes de iniciar la clase, primero quisiera disculparme debido a que he visto bastantes comentarios de que no han podido ver las clases grabadas, ¿verdad? Lamentablemente, yo solamente soy docente, entonces no tengo el manejo de la plataforma, pero no me avisaron qué sucedió, entonces quizás hubo un problema técnico, pero espero yo que ya puedan ver las clases, ¿verdad? Por lo menos la clase del día de ayer puede estar ya en el curso 1, ¿verdad? Entonces las disculpas del caso. Pero las personas que no pudieron conectarse el día de ayer porque tuvieron algún inconveniente en el ingreso de la plataforma, vamos a hacer un pequeño repaso. El día de ayer hablábamos acerca de la ansiedad, aspectos generales, ¿no? Y explicaba acerca de que la ansiedad es un mecanismo de defensa que emite una señal de alerta a la persona y esta considera que este signo de alerta, nuestra señal de alerta que tiene es ante situaciones que ésta considere amenazantes. Entonces explicaba que la ansiedad normal, no trastorno, sino que la ansiedad normal permite primero mejorar el rendimiento de la persona, así como también ayuda a anticiparse las respuestas. Entonces yo les explicaba que eso es la ansiedad normal y cuando se transformaba en un trastorno, en un problema, cuando esta ansiedad, estos miedos característicos, son más intensos, ¿verdad? Son desbordantes e irracionales que ya paralizan el funcionamiento de la persona. Entonces, eso hablábamos el día de ayer. Bastantes me iban comentando, porque yo también les iba preguntando, ¿no? ¿Qué síntomas habían sentido si alguna vez presentaron ansiedad? Entonces, algunos me iban explicando lo que yo sentía y abordamos también eso, la sintomatología, cuáles son los síntomas físicos y los síntomas a nivel psicológico y conductual.
También hablábamos un poquito más a fondo acerca de los factores que inciden en que una persona sufra de ansiedad. Y luego de ello, hablábamos de los distintos trastornos de ansiedad que conlleva, que es el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo. También hablábamos de los trastornos de pánico. Y en me hicieron bastantes preguntas, ¿verdad? Al respecto de cómo se trabaja y si en algunas fobias se podía presentar. Y yo les explicaba que en las fobias específicas, y en especial en la fobia social, se pueden presentar ataques de pánico, no el trastorno de pánico en sí, pero tanto las personas que padecen de ataques de pánico y pánico, le explicaba que tenían que a estos consultantes explicarles mediante una psicoeducación acerca de cómo funcionan los ataques de pánico, ¿verdad? Y que logren identificar qué es lo que están sintiendo para que así ellos tomen mayor control de la situación y puedan manejar y disminuir los niveles de ansiedad. También hablábamos del trastorno de estrés postrauma y de las fobias específicas. Más que todo aspectos generales, no profundizamos mucho, pero hablaban bastante de ello y qué hacer, ¿verdad? Hubo un pequeño debate y estuvo muy interesante acerca de los fármacos, porque hay casos en que hay personas con ansiedad que toman pastillas. Y yo les explicaba que dependía del caso, en el sentido de que si hay otro tipo de patologías o ya hay un daño orgánico en el cerebro o en los neurotransmisores, y por supuesto eso ya le competía al psiquiatra, ¿verdad? Que es un doctor especializado en el área de psiquiatría, que también es de alteraciones mentales, y él, por lo menos aquí en El Salvador, es el encargado de administrar fármacos. Pero yo les explicaba que si no hay ninguno de estos tipos de factores, se puede trabajar perfectamente la ansiedad y los trastornos de ansiedad con psicoterapia, dando muy buenos resultados. Lo otro que también quisiera aclarar antes de preguntarles si hay alguna duda con el tema de ayer, es para ingresar, ¿verdad?, a las clases en vivo, recuerden que lo que deben que realizar es ingresar a la página web www.ebg.es y en el área de alumnos ustedes ingresan su usuario y contraseña con el cual ustedes se inscribieron a este curso. Está un apartadito, ¿verdad?, al lado derecho, si mal no me equivoco, que dice ver clases en vivo. Ustedes le dan clic ahí y esto lo va a mandar al link de Zoom, ¿verdad?, inmediatamente para que puedan estar presentes en la clase, ¿verdad? Así que en cuanto a las clases, ¿verdad?, sí, las clases quedan grabadas, pero se espera y se estipula que se suban al día siguiente, ¿verdad? Esperemos que las personas que no han podido ver o no pueden ingresar este día puedan ver las clases el día de mañana, siempre en el curso de la lección que corresponde. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud con respecto al tema de ayer. Si no hay ninguna inquietud con el tema del día de ayer, pasamos al tema de ahora. No sé, ¿qué me dicen ustedes? Perfecto. Entonces, arrancamos. Yo les mencionaba también el trastorno de personalidad evitativo. Y algunos se preguntarán, ¿pero por qué vamos a hablar de ese trastorno? Si estamos hablando de fobia social, porque así se llama el curso, ¿no? Pero es importante tocar el tema del trastorno de personalidad evitativo. ¿Por qué? Porque normalmente varios psicólogos suelen confundir estos dos por la similitud de la sintomatología y las causas. Entonces quiero que presten mucha atención porque esta clase está vinculada con la del día de mañana. Así que yo voy a mencionar ciertos aspectos que van a ser cruciales porque el día de mañana vamos a hacer como algo totalmente nuevo.
¿verdad? Bueno, no sé si lo han hecho en otros cursos, pero por lo menos conmigo es algo totalmente nuevo lo que vamos a hacer el día de mañana. Así que presten mucha atención. El trastorno de personalidad evitativo, nos vamos a dar cuenta que nos encontramos ante un caso de estos al ver a las personas que muestran ciertos comportamientos o ciertas características no básicas, como por ejemplo, son personas extremadamente tímidas. Algunas personas son tan tímidas que no lo ven a la cara, ¿verdad? No pueden verle por mucho tiempo, ni sostenerle mucho tiempo la mirada, porque se sienten invadidos y hasta cierto punto atacados o juzgados. Entonces, no le ven mucho tiempo a los ojos. También son personas que no suelen iniciar una conversación con las demás personas. ¿En qué sentido? Estas personas se caracterizan porque están ahí, pero no inician plática. Ellos son más que todo oyentes, ¿verdad? Ellos casi no participan. Y a veces se suele confundir en el aspecto de que como ellos no hablan, no participan, pues parecen como que están de incógnitos o que fueran sombras, ¿no? Pasan desapercibidos. También que le huyen a todo contacto social. Esto quiero recalcar, ¿verdad? Y esto va a ser algo que voy a estar recalcando alrededor de la clase. Le huyen a todo contacto social porque tienen miedo al escrutinio público, más que todo a que se le juzgue o se le rechace. Eso más que todo. No es que ellos no quieran tener amistades, ¿verdad? O que no quieran sociabilizar. Al contrario, ellos lo desean, pero no pueden. Ellos consideran que no pueden hacerlo porque no son muy interesantes. Y también que su apariencia nerviosa y tensa, ¿verdad? Porque eso es algo muy notorio. Normalmente su postura, ¿verdad? Su lenguaje corporal tiende a ser así, sobreencogido un poco, que se toca siempre los hombros, los antebrazos, o se pone en una posición de completa defensa, ¿verdad? Entonces, algunos, ¿verdad? En su mayoría suelen utilizar colores tierra y cubren bastante su cuerpo. Quieren pasar lo más que todo desapercibidos para que nadie los observe tanto tiempo. Y esto puede provocar, ¿verdad? Como su apariencia es muy nerviosa, muy tensa, puede provocar que algunas personas se burlen de ellos. Entonces, lo que agrava más a su introversión. No sé si ustedes en algún momento han conocido personas demasiado tímidas o han percibido algunos compañeros que tuvieron a lo largo de la carrera o los que están todavía estudiando psicología, o si conocen algún familiar, ¿verdad? No sé, ¿cómo es que ustedes reconocen a alguien tímido? Quisiera saber un poco. ¿Cómo es que ustedes lo reconocen? Ah, ok. Perfecto. Exacto, muy callado. Sí, he conocido personas así. Otro nos dice que también él era muy tímido, le costaba sociabilizar, no sostienen la mirada, son inseguros, hombros encogidos, exacto. Y no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? En el caso de las personas que han conocido a alguien, en el aspecto de cómo ustedes se les acercan a esas personas o no se les acercan. Un caso específico, una compañera que siempre estaba muy callada, exacto, no se relacionan, no hablan, exacto. Así les cuesta mucho entablar una conversación. ¿Ustedes si alguna vez se han acercado a estas personas demasiado tímidas o no lo hacen? Quisiera escucharlo, bueno, leerlos en especial. Uno se puso muy nervioso el muchacho con el que tú hablaste, Iris. Intentando no invadir. Exacto. Muy bien. Los que se han acercado, ¿verdad? Sacando algún tema en común, ¿verdad? Tratar de hablar con ellos, buscar alguna forma de hablar. A veces con estas personas, las personas que somos demasiado extrovertidas, buscamos cómo llegarles a estas personas, porque no podemos llegar de la misma forma, ¿verdad? Con alguien también extrovertido,
con alguien introvertido. Cuidamos mucho nuestro lenguaje, tanto corporal y nuestro lenguaje hablado. Sí, al momento de hablar genera cierta ansiedad. Y les quería preguntar también a la persona que me escribió que era alguien tímido antes, ¿cómo logró hablar un poco más, ¿verdad? O vencer un poco esa ansiedad, ¿verdad? De hablar con los demás. También creen que si alguien les habla es en forma de burla. Ahí depende mucho cómo. Fíjate que las personas iris que piensan ello, por ello, es que normalmente el tono de voz de la persona que habla suele ser a veces un tanto burlesco. A veces así lo ven o los han escuchado hablando mal de otras personas. Eso está muy bonito. En el caso de algún consultante que sea muy callado, tímido, que no colabore para descartar este trastorno, debemos indagar sobre su vida cotidiana, ¿cierto? Investigar si así todo el tiempo. Ah, exacto, así es, Arlet. Con estos consultantes, tanto el trastorno de personalidad evitativo como el de fobia social, cuesta mucho hablar con ellos como consultantes, ¿verdad? Ellos suelen responder de forma concreta, sí, no. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como terapeutas? Como vamos a ir indagando poco a poco, ¿verdad? Cuando nos digan sí, ¿verdad? Si usted le pregunta, ¿usted siempre ha sido así desde pequeño? Como una forma de ejemplo de pregunta, claro que ustedes la pueden redactar mejor. Le puede decir, sí, solo eso le va a responder. Entonces usted le pregunta, a ver, dime, ¿en qué casos eras tímido? ¿O por qué dices tú que eras alguien tímido? Ustedes les van especificando. Prácticamente con estos consultantes, ustedes les van sacando información por cucharadas. Requiere de mucha paciencia, sí, pero también requiere mucho de un tono de voz amable y apacible. Eso les voy a enseñar más adelante, ¿verdad? Pero sí, me gustó mucho tu pregunta. Aquí está. En la carrera de psicología logré desarrollar herramientas para entablar relaciones sociales y hablar con mayor seguridad y criterio. Excelente, eso está muy bien. La verdad es que también influye mucho ciertas amistades, ¿verdad? Pero en este caso de las personas con trastorno de personalidad evitativo, la diferencia es que son demasiado tímidos, muy, muy tímidos. Y a veces pueden estudiar, porque normalmente algunos buscan estudiar carreras que les ayude a hablar mejor, ¿verdad? O algunos que se puedan soltar un poquito más, para que puedan hablar más. Pero en algunos casos no les funciona. Se sienten más ansiosos y más presionados. Entonces algunos tienden a abandonar la carrera. Entonces, ya que ustedes tienen más que todo un panorama y que han conocido, ¿verdad? Y hay dos lados, ¿verdad? Los que han sido tímidos, ¿verdad? Y los que no, pero han conocido a alguien tímido y han intentado acercarse. Hay otros que quizás no intenten acercarse para decir, no, es que no quiero quizás que se sienta intimidado. Entonces, les voy a explicar un poco más acerca de este trastorno de personalidad, que es muy, muy interesante. Las causas. Las causas de este trastorno de personalidad ha sido muy debatido. Hasta la fecha se sigue investigando, ¿verdad? Pero bastantes estudios tienen muy buenos resultados arrojando lo siguiente, que para varios autores las causas de este trastorno son meramente biológicas. Alguien me preguntaba el día de ayer que otros trastornos pueden tener factores biológicos. Pues es el trastorno de personalidad evitativo. Tiene más que todas las causas biológicas, es decir, más que todo va enfocada por el tipo de temperamento. Y esto lo planteaba teóricos como Milon y Davis, Milon y Grossman, Meyer y otros. Este tema del trastorno de personalidad evitativo, el que comenzó a investigarlo fue Milon en el año de 1968, si mal no me equivoco. Y hasta la fecha se sigue investigando por su particularidad, pero hay bastantes resultados que han arrojado que las causas son biológicas, es lo que más predomina en este trastorno. La probabilidad, ellos mencionaban que la probabilidad de encontrar diferencias cerebrales en los sistemas de activación
e inhibición conductual que regulan las respuestas emocionales ante señales de amenaza o de incentivo. Indica que la disposición temperamental que tiene la persona para enfrentar cambios ambientales facilite el aislamiento y la huida de situaciones nuevas. Y esto se puede observar desde los primeros meses de vida. Imagínense qué interesante y qué curioso, porque las personas, su temperamento, ¿no?, que es un poco más inhibido, son personas que están más que todo como programadas, por decirlo de esta forma, a escapar ante situaciones que consideren demasiado abrumadoras. Como lo menciona este trastorno evitativo, estas personas evitan, huyen a toda posibilidad que tengan estos de enfrentarse a situaciones sociales. Estas personas se sienten demasiado abrumadas ante situaciones nuevas. ¿Nuevas en qué sentido? Situaciones nuevas sociales, como por ejemplo ir a la escuela, ir a la universidad, a una entrevista de trabajo, a trabajar, ¿verdad? A todo aspecto social, pues le huyen. Y puse esta imagen bien significativa. No sé si a alguno de ustedes les parece conocida esta imagen o la han visto ya en la vida real, de un niño escondido detrás de su madre o de su padre. Este caso, ¿verdad?, son más que todos niños con trastorno de personalidad evitativo. Algunos teóricos explican que comienza a ser más notorio este trastorno a la edad de 2 años, ¿verdad? Ven al niño que se esconde detrás de la mamá o detrás del papá, o si no, se esconde debajo de la mesa para no tener que interactuar con nadie, aunque sean familiares, aunque sea el abuelito, la abuelita, ¿verdad? Pero como no ve mucho con ellos, pues mejor les huye. No necesariamente que le hayan hecho algo malo, sino que simplemente pues se sienten abrumados y con miedo a las miradas. Incluso se dan casos en que niños muy pequeños de 2 años, si personas externas, ¿verdad?, desconocidas, se les acercan y les dan elogios, ¿no? ¡Qué lindo este niño! O algo por el estilo, y tratan de tocarlo, el niño inmediatamente se esconde. Otros son más drásticos y lloran, comienzan a llorar muy fuerte, como estuvieran demasiado aterrados. Y aunque no conocen a la persona y no les ha dicho nada malo, las miradas que sienten ellos las sienten demasiado intimidadoras, ¿verdad? Entonces, esto es lo más común en este tipo de casos, ¿verdad? No sé si ustedes han visto casos como estos o no, si es la primera vez, ¿verdad? O si es la primera vez que escuchan de este trastorno. ¿Cómo podríamos ayudarlos a esa edad tan temprana? En el caso de los niños tan pequeños, es de ayudarles poco a poco a exponerlos, pero de forma gradual, ¿verdad? Y explicarles tranquilamente al niño, ¿verdad? No, él te está elogiando. Mira, vamos a hacer algo, ¿verdad? Vamos a hacer esto, vamos a elogiarte más seguido, ¿verdad? Y que le pidan a los familiares de una forma que el niño tampoco sepa, que es demasiado evidente, ¿no? Elogiarlo poco a poco, ¿verdad? Y tratarlo de sacar, ¿verdad?, en la medida que se pueda, ¿no? Ahora con la nueva realidad, con sus pares, ¿verdad? Que tenga relación con sus pares, con niños de su misma edad, ¿verdad? Poco a poco el adulto debe que irle modelando cómo debe que interactuar con otros niños, ¿verdad? El adulto comienza supervisándolo, estando con él, involucrándolo en el juego, ¿verdad? Y después el adulto va alejándose. Es casi similar como una técnica de desensibilización, pero de una forma mucho más amorosa porque son los padres quienes nos van guiando. Evitar comentarios más que todo de que, ay, qué tímido saliste. Ay, no, tú eres demasiado exagerado, nos haces quedar mal. Evita ese tipo de comentarios con los niños porque es algo de su personalidad, ¿verdad? Por el temperamento, ¿verdad? El temperamento, recuerden, el temperamento no se puede modificar, pero sí se puede lograr manejar un poco más, o sea, se puede lograr trabajar pequeñas cosas. La personalidad sí podemos trabajarla y cambiarla, pero requiere bastante tiempo. En el caso de los niños muy pequeños, se puede trabajar mucho más rápido eso. Lo otro que quería mencionarles es que también en esto de que son factores biológicos,
influye mucho en la herencia. Sucede que a veces está que el abuelito es muy tímido, el papá es muy tímido y también el niño sale muy tímido. Entonces es por eso, también hay factores biológicos. Por eso en algunas familias suelen normalizarlo y decir, no, mira, tu papá sí era, pero después lo venció. Y aunque el señor igual siga un poco tímido. Entonces, eso más que todo. Ahora vamos con otras causas que si bien aún se siguen estudiando, que es las relaciones familiares, ¿verdad? Para Alden y Bowles, ellos consideran que influye mucho el desarrollo de la familia en dicho trastorno de personalidad, como por ejemplo el estilo de crianza, ¿verdad? Padres demasiado autoritarios o padres demasiado negligentes, ¿verdad? Lo que va generando en el niño un apego inseguro, lo que mencionaba Bowles, ¿verdad? Él mencionaba de que si no se da, ¿verdad? El amor en condiciones adecuadas, ¿verdad? Donde haya reglas y donde haya caricias, ¿verdad? No los extremos, podría generarlo, podría ayudarle al niño a tener un apego mucho más saludable. Pero si el caso no era así, no se daba un ambiente propicio, ¿verdad? O era más castigo, más firmeza, o demasiado amor excesivo, o la ausencia de este, creaba apegos inseguros, personas que que no se sintieran amadas y por lo tanto a la más mínima muestra de cariño se pegaban a él, se anclaban a esa persona. Entonces, eso se refiere Bowles con esto de los apegos, el apego inseguro. Mientras que otros autores plantean el entorno social, es decir, los pocos logros alcanzados o elogiados generan en muchas personas el miedo al fracaso. Por lo menos eso es lo que consideraba Christensen y Torgensen en el año 2007. Por supuesto, estos factores que explican estos teóricos aún se siguen investigando porque predomina más el factor biológico todavía y el que tiene mayores resultados que han sido corroborados, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Pero también puede incidir, ¿en qué sentido? Como hay padres demasiado autoritarios, a veces el niño se les acerca y se sacó una buena nota y les dice, miren, me saqué una buena nota. Y el padre que responde, ah, pero esa es tu obligación, no sé por qué te alegras. Inmediatamente esa reacción del padre crea en el niño sentimientos de vergüenza, de decir, qué ridículo me vi, ¿por qué me voy a alegrar por eso? Es cierto, es mi deber, es mi trabajo. Entonces el niño comienza a minimizar sus logros desde edades muy tempranas. ¿Por qué? Porque es lo que el niño se acostumbró, ¿verdad? Porque los papás le decían eso. Entonces, esos son factores que también pueden incidir. Pero recalcarles que el que tiene más peso en el caso de trastorno de personalidad evitativo son los biológicos. Se puede agravar, claro, si aún, ¿verdad? Tiene ya rasgos biológicos, un temperamento más inhibido, se puede agravar más si hay un estilo de crianza autoritario o negligente, o padres que no reconocen los logros de sus hijos. Se puede agravar mucho más. No sé si en estos momentos hay alguna duda. Exacto, con el apego. Exacto. El niño solo va a interactuar con personas que se sienta en confianza y se sienta querido, ¿verdad? Exacto, exacto, Luz. Cuando los padres no elogian mucho a sus hijos y hacen comentarios de este tipo, el que acabo de hacerles a ustedes, le quitan la libertad al niño y también la espontaneidad. El trastorno evitativo puede desarrollarse con el tiempo, puede más que todo agravarse, ¿verdad? Porque ya el niño tiene el antecedente, o sea, el niño ya desde pequeño es tímido, ¿verdad? Y también gracias a ciertas condiciones se puede agravar e incluso se puede combinar con la fobia social. Entonces ya imagínense, el trastorno de personalidad evitativo más fobia social crean un cuadro más complicado y severo de ansiedad social, es mucho más complejo, ¿verdad? Y si se da este tipo de casos, ustedes primero trabajan la fobia social de la persona, porque es más rápido de trabajar, y después trabajan la personalidad, ¿verdad? El trastorno de personalidad evitativo.
recuerden que trabajar trastornos de personalidad conlleva más tiempo, ¿verdad? Porque es algo que la persona ha construido a lo largo de muchos, muchos años. Y normalmente vienen a pasar consulta con nosotros ya en edades de, ¿qué? 25, 30 años por ahí. Es raro encontrar consultantes de 40 años en adelante con este tipo de problemas. Ahora bien, esas son las causas. ¿Cuáles son las características propias de este trastorno? En cuanto al estilo comportamental, estas personas tienden a mostrarse como avergonzadas, desconfiadas y distantes. Estas personas ponen como a prueba a otras personas. ¿En qué sentido? Si ve que alguien quiere ser su amigo, lo pone a prueba, ¿verdad? A ver cuánto tiempo considera él que puede confiar. Normalmente estas personas no mantienen por mucho tiempo relaciones, ¿verdad? No hacen vínculos estrechos por miedo a que les traicionen, ¿no? Entonces, estas personas son demasiado desconfiadas, no hablan de su vida, ¿verdad? Y si lo logran hacer es a lo largo del tiempo, es decir, pueden conocer a una persona por más de 10 años y quizás como a los 15 años de conocerlo le comenta algo, una pizca de su vida, ¿verdad? Eso por decirles algo. Estos consultantes le mencionan a usted, ¿verdad? De que cuando usted le pregunta por los amigos, ellos dicen, tengo 2, pero solo a uno le cuento mis cosas. Y usted le pregunta cuánto tiempo han sido sus amigos, desde la infancia. La mayoría dice desde la infancia, ¿verdad? Son un poco más reacios de crear nuevas amistades por el miedo a que les traicionen o que se burlen de ellos. Su forma de hablar es controlada, no son espontáneos. Estas personas hablan y buscan cómo hacerlo de una forma que sea aceptada por los demás, ¿verdad? Estas personas no son impulsivas, al contrario, son muy reflexivas. Se muestran aprensivos y tensos. Su lenguaje corporal, como les mencionaba, y ustedes también me lo hacían saber por medio de sus comentarios, de que son personas que se ven muy tensas. Su lenguaje corporal, los hombros encogidos, que se están siempre como protegiendo, ¿no? Como que se abrazaran para protegerse de las personas. Se muestran demasiado rígidos en su postura, no solo en su forma de hablar. Las relaciones interpersonales son extremadamente sensibles al rechazo. Estas personas, un comentario negativo les duele tanto que terminan a veces alejándose de la persona. ¿Por qué? Porque le lastimó mucho o porque considero que es un estorbo para esa persona. Suelen ser precavidos, como les mencionaba, son personas muy analíticas que reflexionan bastante su forma de actuar y piensan mucho antes de hacer algo. A veces piensan tanto que al final no terminan haciendo nada. No inician conversaciones hasta que corroboren si es aceptado socialmente. A veces estas personas tienen esta particularidad de que dicen, si veo que la persona se ve amable, ¿verdad? O se ve alegre, pues me acerco y le hablo. Pero si veo que la persona tiene un semblante, un rostro serio, no, porque ha de ser seria. Entonces, ellos suelen observar mucho, evaluar mucho las posibilidades. E incluso estas personas, ¿verdad? Los que son demasiado tímidos, el trastorno de personalidad evitativo, tienden a querer buscar amigos extrovertidos, pero no cualquier tipo de extrovertido, sino aquel que sea amable, que tenga hasta cierto punto un cierto sentido del humor, pero que no se burle de las demás personas. ¿Por qué? Porque estas personas, los de trastorno de personalidad evitativo, admiran y desean ser como la persona extrovertida. Ellos lo ven y dicen, wow, yo quisiera ser como él, porque a él todas las personas lo quieren, tiene facilidad para ser amigos y yo no porque soy aburrido, ¿verdad? Entonces ellos mismos se coartan. Entonces ellos tienden a admirar mucho o ver de ejemplo a personas muy extrovertidas o quieren ser amigos de ellos. Algunos lo logran, otros no, ¿verdad? Entonces eso, explicarle eso de las relaciones interpersonales. A nivel cognitivo,
están en constante alerta, ¿verdad? Ellos están buscando corroborar si el ambiente es amenazante o seguro. ¿En qué sentido? En que si van a ir a una reunión, alguna fiesta, y si hay bastante gente que esta persona conozca y le agrade, decide ir. Claro, no va a hablar con todos. A lo sumo quizás solo hable con uno, con el que más se lleve. Si no, no. Y si considera de que solo va a estar una persona que conoce, tal vez no tan bien, y de ahí son bastantes personas desconocidas, no va. Huye ante toda esa situación. Hay baja autoestima debido a las constantes exigencias hacia sí mismo y maximización de defectos. Estas personas suelen maximizar sus aspectos de personalidad. Es decir, es que soy aburrido, nadie me quiere por eso. Y tienen razón. ¿Quién quiere estar con un aburrido? Es que mi vida es poco interesante. ¿Qué les voy a contar? ¿Verdad? Su forma de pensar es demasiado fatalista y pesimista. Y se exigen ¿en qué sentido? Como no les gusta su personalidad, porque no es tan sociable como ellos quisieran y no tienen tantos amigos como ellos desearían, pues se exigen en otro aspecto, es decir, ok, si mi personalidad no es buena, debo que ser bueno en otra cosa. Normalmente estas personas se escudan en los aspectos académicos. Suelen ser muy buenos estudiantes, sacando muy buenas calificaciones. Otros son buenos en otra área, ¿verdad? Música, pintura, arte, entre otro tipo. Entonces, o incluso hay algunos casos muy raros, pero también está en el deporte, ¿verdad? ¿Verdad? Más que todo deporte, evitan más que todo deportes como fútbol, pero algunos se presentan en ese tipo, voleibol también, pero la mayoría se va a juegos de mesa, ¿verdad? Que tienen menos contacto. Son muy raros los que deciden adentrarse en un juego de equipo como el voleibol, básquetbol o fútbol. Y a nivel emocional tenemos emociones, ¿verdad? Las emociones frecuentes, ¿cuáles son? La vergüenza, la tristeza, la aprensión, la soledad y la alta tensión, ¿verdad? Porque como están en la expectativa de que no me juzguen, que no me observen tanto, que no sepan que soy aburrido, ¿verdad? Algunos de estos casos, no todos, algunos presentan embotamiento afectivo. ¿A qué se refiere eso? A aquella sensación de vacío, ¿verdad? No saben si sienten alegría, si sienten tristeza, simplemente sienten un vacío que no lo pueden llenar. Ahora sí, vamos a hablar de los criterios diagnósticos según el DSM-5. El DSM-5 es un manual que todos los psicólogos, por lo menos en El Salvador, utilizamos, que ahí menciona más que todos los trastornos, ¿no? Y los criterios que una persona debe de cumplir para considerarse que está dentro de algún trastorno. En el caso del trastorno de personalidad evitativo, debe que cumplir 5 o 6 criterios para considerarse trastorno de personalidad evitativo. Primero, evitar las actividades laborales que implican un contacto interpersonal significativo, por miedo a las críticas, la desaprobación o el rechazo. Normalmente estas personas, como lo hemos venido hablando, evitan todo contacto, toda reunión social. ¿Por qué? Porque es un ambiente nuevo y les genera mucho estrés, mucha ansiedad, mucho miedo. Pero también estas personas no buscan mucho carreras que tengan interacción con bastantes personas. Normalmente prefieren trabajos administrativos, ¿verdad? Que no tengan mucho contacto con las personas. Se muestran poco dispuestos a establecer relación con los demás, a no ser que esté seguro de ser apreciado. Quiero que recalcar un poco esto. ¿Por qué? Antes, ¿verdad? Se confundía el trastorno de personalidad evitativo con el trastorno esquizoide por este factor, pero aquí la aclaración. Las personas con trastorno de personalidad evitativo sí desean hacer amigos. Ellos sí desean relacionarse con las demás personas, pero no saben cómo, ¿verdad? Entonces, por eso sufren mucho con eso. En cambio, el trastorno esquizoide no le interesa tener relaciones afectuosas, ¿verdad? No le interesa ser amigos. Esa es la gran diferencia. También, siguiendo ya con el trastorno de personalidad evitativo, se muestran retraídos,
en las relaciones estrechas porque temen que lo avergüencen o ridiculicen. Estas personas, como les mencionaba, no suelen mantener vínculos por mucho tiempo. Y si lo hacen, pues solo es con una persona o dos máximo. ¿Por qué? Porque temen de que si les comenta mucho de su vida, le traicionen, lo abandonen. ¿Por qué? Porque, ay, no, tú ya me aburriste. Algunos expresan eso de esa forma. Es que tengo miedo de que se dé cuenta que soy aburrido y que busque otra persona mejor que yo, ¿verdad? O teme a que en algún momento se les escape algo que les ha comentado en confianza y le hagan burla. Otros de los criterios son que le preocupa ser criticado o rechazado en situaciones sociales. Se muestra inhibido en nuevas situaciones interpersonales debido al sentimiento de falta de adaptación. Por lo mismo, a ellos les dificulta mucho adaptarse a situaciones sociales. Por eso algunos de ellos presentan ataques de pánico cuando se enfrentan a una situación nueva, como por ejemplo una entrevista en el trabajo. Les crea mucho, mucho miedo. Se ve a sí mismo como socialmente inepto, con poco atractivo personal o inferior a los demás. Es lo que les mencionaba. Ellos se etiquetan con soy aburrido, soy poco interesante, físicamente no soy atractivo, no tengo nada bueno que contar, no tengo nada bueno que decirles, ¿verdad? Mi vida es prácticamente tranquila, no hago nada. Algunos hasta lo expresan de esa forma. Mi vida es no hacer nada, aunque hagan muchas cosas, pero ellos consideran que no es muy, muy interesante como la vida de otros. Y se muestran extremadamente reacios a asumir riesgos personales o a implicarse en nuevas actividades porque le pueden resultar embarazosas. En pocas palabras, el trastorno de personalidad evitativo, el miedo, ¿verdad? En cuanto a las relaciones sociales, va más enfocado en sí mismo, se centra en sí mismo, en su propia percepción de que se percibe como alguien no muy atractivo, no muy interesante, y por lo tanto la gente lo va a rechazar. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud con lo que hemos hablado, ya sea con los criterios diagnósticos, si algo no les quedó muy claro en esto, o con lo que le explicaba de las causas y de las características. No sé si hay alguna inquietud al respecto. Quisiera saber de sus comentarios. Ok, aquí me gusta una pregunta. Bueno, no creo que no es una pregunta de aclaración. Es muy común que estos pacientes con trastorno de personalidad evitativo presenten distorsiones cognitivas. Exacto, la inferencia arbitraria, la lectura. Más que todo, la inferencia arbitraria va en lectura del pensamiento. Exacto, pensamiento dicotómico, los extremos, ¿verdad? La minimización, exacto, minimización de sus logros y maximización de sus defectos. Y visión catastrófica. Sí, exacto, se puede presentar. ¿Desde qué edad se puede realizar el diagnóstico? Más que todo en la parte de la adolescencia, ¿verdad? En la adolescencia. Pero normalmente este tipo de casos no se presentan tan rápido, se presentan ya en edades adultas, cuando ellos llegan a pasar consulta, ¿no? En ese aspecto hablo yo que se presentan a la consulta, ¿verdad? Ya cuando son adultos jóvenes, porque se les está complicando bastante en su vida laboral, en sus amistades, para ser amigos, e incluso en su vida amorosa. ¿Por qué? Porque recuerden, para establecer una pareja, pues requiere de mucha intimidad. Intimidad en el aspecto de hablar de mí, ¿verdad? Hablar de mi persona, contarle de mi vida. Las personas con trastorno de personalidad evitativo no van a querer contar de su vida porque van a pensar de que es tan aburrida que la persona se va a ir. Cuando esto deja de ser un estilo de personalidad y se le considera un trastorno. Cuando comienza a limitarle en todo. Estas personas comienzan a huir tanto de las situaciones sociales que terminan ya no saliendo de sus casas, ¿verdad?
no pueden trabajar, no tienen un empleo estable. ¿Por qué? Porque comienza, digamos, que llega un nuevo compañero de trabajo y no le agrada mucho, bueno, mejor renuncio. Se va, ¿verdad? En lugar de enfrentar la problemática, si este le ha dicho algo, el nuevo compañero le ha hecho un mal comentario o algo, o hablar con su jefe, no, mejor renuncio. Ahí comienza ya a ser un problema demasiado grande. Muy bien, Nahuel. Eh, Teniendo en cuenta que no tienen a formar vínculos nuevos por mucho tiempo, ¿cómo es el vínculo con el terapeuta? ¿También cuesta sostener ese vínculo? Sí, sí cuesta, igual que el de fobia social. Eh, Cuesta mucho este tipo de casos. Pero a diferencia del de fobia social, la persona con trastorno de personalidad evitativo suele durar más tiempo en el tratamiento. El de fobia social tiende a abandonarlo si no le gusta el terapeuta. Entonces, eso lo voy a explicar yo el día de mañana. Pero, y si en dado caso nos enfrentamos con las dos problemáticas, debe que influenciar mucho, mucho el tipo de terapeuta, es decir, el tipo de personalidad del terapeuta. Deben que mostrarse muy, muy respetuosos, muy amigables, ¿verdad? Pero tampoco llegando al extremo de amabilidad, sino que siendo respetuosos, amables con ellos, tener un tono de voz calmado, sereno, e incluso hasta cierto punto con ternura, hablarles con ternura, pero tampoco hablándole como niños pequeños, ¿no? Siendo más comprensivos con ellos y no presionarlos tanto. Estos casos, más que todo el de fobia social, ¿verdad? Estos casos suelen poner a prueba mucho al terapeuta, porque algunos terapeutas tienden a querer resultados rápidos, ¿verdad? Y se pueden desesperar, en especial cuando el consultante no colabora, no es porque no quiera, sino porque le cuesta. Entonces, con el terapeuta es así, ¿verdad? Primero, respetar la distancia. Bueno, ahora con la pandemia cambia esto, ¿no? De la cercanía, pero respetando la distancia. Si ustedes antes abrazaban, bueno, ahora con la pandemia ya no se puede. Entonces, evitar cualquier contacto físico que considere abrumante y verlo a los ojos tranquilamente, dejarlo de un momento porque a veces el consultante se siente tan presionado en verlos, se sienten mal. Entonces, ustedes mencionarle que se sienta cómodo y que no se sienta mal si no puede sostener la mirada, que está bien, ¿verdad? Y ustedes irle preguntando poco a poco más, especificándole bastante sus preguntas. No decirle, si él contesta sí, ustedes no le digan, no, pues sí, pero dime más, habla más. No, no, nunca hagamos eso, ¿verdad? Sino que decirle, ok, tú te consideras alguien tímido, está bien. ¿Con quiénes crees tú que eres tímido? Ah, con, con mi papá, con mi abuelo, con mis amigos, con mis compañeros, ¿verdad? Puede que no lo vean a ustedes mientras les van respondiendo, pero ustedes tranquilamente se sientan y lo están observando, ¿verdad? Escriben en algún momento si ustedes prefieren escribir, tomar apuntes, ¿verdad? Para que ellos se sientan más cómodos. No sé si en algunos de sus países graban, ¿verdad? Las entrevistas. En el caso de fobia social y trastorno de personalidad evitativo, sí no es muy recomendable porque se pueden sentir hasta cierto punto incómodos. Entonces, mejor notas, ¿verdad? Y ustedes les aclaran, ¿puedo tomar notas? Porque eso me va a servir para mi expediente. Ustedes le aclaran, sí, está bien. Normalmente estas personas son muy respetuosas, son muy cálidas, entonces les ayuda bastante. Eso, la relación terapéutica influye muchísimo, muchísimo, muchísimo en estas personas. Con las comorbilidades, mira, con los trastornos del aprendizaje, sí puede un poco, no mucho, sino que entre las comorbilidades que se pueden con este trastorno es con la dependencia, ¿verdad? El trastorno dependiente y también con la depresión y en algunos casos con violencia. Como son personas que no
suelen expresarse, ¿verdad?, adecuadamente y se suelen vincular con alguna persona y por temor a que, no los, a que los deje abandonados, pueden aceptar situaciones violentas. Entonces es de los peores escenarios para este tipo de personas. ¿Cómo podrías saber si existe fobia social y trastorno de personalidad al mismo tiempo? Eso lo vamos a ver el día de mañana, ¿verdad? El trastorno de personalidad evitativo son los rasgos, más que todo, a nivel biológico, ¿verdad? Desde pequeño, esta persona tuvo que haberlo tenido desde muy pequeño y se puede agravar ya con fobia social en cuanto a aspectos externos, pero lo voy a profundizar más eso el día de mañana, ¿verdad? El terapeuta debe flexibilizar su personalidad para con su consultante, específicamente con este tipo de trastornos. Así es, ¿verdad? Los terapeutas que somos más extrovertidos, ¿verdad? Nos va muy bien con este tipo de trastornos. ¿Por qué? Porque estas personas tienden a admirar mucho a las personas extrovertidas. Entonces, el terapeuta en estos casos se transforma en el modelo ideal, ¿verdad? Por eso, el terapeuta debe que regular muy bien su tono de voz, ¿verdad? No hablar muy rápido, pero tampoco demasiado lento. Y que logre hacer entonaciones, porque estas personas, tanto el trastorno de personalidad evitativo como el de fobia social, no hay diferencia en la entonación. A veces se les dice que hablan como robot. Entonces, uno les va modelando desde su postura, ¿verdad? Sus gestos faciales y su forma de hablar. Prácticamente debe que sentir el consultante que el terapeuta es un aliado, ¿verdad? Que no lo juzga en ningún momento y ustedes lo aclaran siempre al principio, ¿verdad? Con estos consultantes es bueno recordarles, ¿verdad? De que el terapeuta no es ningún juez que lo va a juzgar, que lo va a criticar, sino que está ahí para ayudarle. Y también se les debe que aclarar del secreto profesional, que todo lo que le diga no le va a decir absolutamente a nadie. Ya con eso se sienten más tranquilos. ¿El trastorno de personalidad puede verse asociado con estados anímicos como depresión? Sí, sí, con ideas suicidas dependiendo del tipo de depresión, pero normalmente no. En estos casos, no. Normalmente es bien raro, es raro. Se puede dar, pero es muy raro. ¿Cuáles son las características del trastorno de personalidad evitativo? Bueno, como lo mencionaba, su lenguaje corporal, ¿verdad? Usted se puede dar cuenta porque se defiende mucho, ¿verdad? Hombros encogidos, siempre se muestra como a la defensiva, distante, desconfiado, no entabla una conversación, son más oyentes en todo caso, no tienen muchos amigos porque les cuesta hacerlos y sienten bastante vergüenza, tristeza, evitan ante todo, si es posible, situaciones sociales. Entonces, eso sería. No sé si tienen otra inquietud, ¿verdad? O si les respondí a esa interrogante o a las interrogantes que he respondido. No sé si hay alguna inquietud. ¿Los trastornos son hereditarios? En el caso del trastorno de personalidad evitativo, hay un 48% de heredarlo, ¿verdad? Siempre y cuando haya ya un historial en la familia, ¿verdad? De gente demasiado tímida. Sí, con este trastorno en especial. Recuerden, ¿verdad? El trastorno de personalidad evitativo, la causa que está más que todo fiel a este trastorno, por decirlo así, que influye bastante, es biológica. La causa es biológica y que es más que todo centrada, esta persona es más centrada en sí mismo, en que no se percibe como alguien interesante. Así que eso más que todo. Les recalco esto porque el día de mañana va a estar vinculadas estas clases.
porque vamos a hacer un ejercicio práctico, desde ya les digo. Así que yo les pido que de verdad no vayan a faltar para nada la clase de mañana. Y como siempre me gusta cerrar con la frase, que es de Konrad Lorenz, que dice: la ansiedad con miedo y el miedo con ansiedad atribuyen a robarle al ser humano sus cualidades más esenciales. Una de ellas es la reflexión. Así es. La verdad es que cuando una persona tiene mucho miedo, mucha ansiedad, que una ansiedad ya como trastorno, un miedo patológico, un miedo paralizante, impide a la persona ver la totalidad de los hechos y solo se centra en lo catastrófico, en lo terrible que es la vida y no permite que vea más allá de las cosas. Así que espero que les haya gustado la clase de este día. Los invito de verdad para el día de mañana, que vamos a hablar ya de lleno de la fobia social y vamos a ver eso, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de fobia social con el trastorno de personalidad evitativo? Y haremos un ejercicio práctico para saber si no hay dudas al respecto. Recuerden, cualquier duda o inquietud, escríbanme a presionar el botón de contactar con el profesor y yo en el transcurso del día les iré respondiendo sus inquietudes y cualquier duda con respecto al uso de la plataforma o para ingresar a las clases en vivo, deben que escribir al correo de alumnos@ebg.es. Así que los espero el día de mañana. Espero que de verdad se sientan muy motivados porque ya vamos a ir prácticamente el día de mañana, es como la mitad del curso. Así que los espero mañana. Cuídense mucho y saludos.